Perfecto, cómo no. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos. Agradezco a las autoridades esta invitación. Saludo a, a las autoridades del colegio, al padre Ramiro Sáenz, a los profesores presentes, a los alumnos. Muchas gracias nuevamente por la invitación. Ustedes saben que yo he estado ahí personalmente y tengo un afecto por el padre Ramiro y por toda la gente, por todas las personas que tan generosamente me han recibido allí en Malargüe, ¿no? Así que lo recuerdo, lo llevo siempre en mi corazón a eso. Eh, Quería simplemente exponer este tema de la tecnociencia y tratar de mostrar cómo la tecnociencia genera, tiene efectos sobre el mismo hombre que la ha producido, pero tiene efectos tanto positivos como negativos, ¿verdad? Entonces, yo voy a tratar de mostrar los efectos negativos cuando se plantea como un saber exclusivo y excluyente de todo otro, no cuando se presenta como un saber inclusivo, está en relación con otros. A ver, el problema es cómo se ha originado la tecnociencia y en qué consiste el conocimiento tecnocientífico para luego ver los desafíos que nos plantea a nivel antropológico y también a nivel ético. Eso voy a ir apuntando en la exposición. Primero, vamos a hacer una apreciación general. Ustedes se deben preguntar que hoy lo que importa debido a este conocimiento, yo diría, totalitario de la tecnociencia, que lo que importa solo es un conocimiento que me permita saber hacer algo y que ese algo lo pueda disfrutar, lo pueda poner al servicio de mis fines. Esa es la mentalidad generalizada del hombre de hoy. Por eso todos preguntan la famosa pregunta, la única que saben responder, ¿para qué me sirve esto? Siempre esa pregunta continua, ¿para qué me sirve esto? La pregunta mía va a indagar acerca del pasado para ver si los clásicos también pensaron de esa manera, que solo les importaba un saber que pueda producir algo, un saber útil, un saber hacer. ¿También les importaba esto? Luego de precisar y mostrar que hay más de un conocimiento que me permite saber hacer algo, hablaban de otros tipos de conocimiento, y el saber hacer algo precisamente no era el superior, voy a mostrar a partir de cuándo
se produce en nuestra civilización, en nuestra cultura occidental, una reducción de todos los saberes al conocimiento tecnocientífico, con quiénes se produjo y las consecuencias que eso trae. Entonces vamos a la primera pregunta. Supongamos que estamos acá y le pedimos a Aristóteles tomar un café. Nos vamos a tomar un café con Aristóteles. Y le preguntamos, dígame Aristóteles, usted sabe que en mi tiempo el único saber que importa es el saber que produce, el que me habilita a hacer algo. La técnica es fundamental. Y Aristóteles diría, mire señor, nosotros hemos creado primeramente la técnica, porque, y usamos la palabra griega tegené, porque entendemos que todo hombre hace acciones, ¿vio? Y hay acciones cuyo término queda fuera del sujeto que hace la acción. Por ejemplo, crear una silla, crear un banco, crear una biblioteca, un puente, una casa. Eso se llama tejené. Y hay que tener un saber, adquirir un saber que permita hacer bien esos objetos. Por eso uno, entre un señor, un carpintero que me haga muy bien una biblioteca, aunque sea alcohólico, y uno que es un santo, pero es un desastre haciendo bibliotecas y madera, prefiero yo toda la vida al alcohólico, porque me va a hacer bien el objeto producido por la técnica. Hacer bien quiere decir que el objeto cumpla con su finalidad, que si hay un puente cumple la función del puente, si hay una silla cumple la función de silla, etcétera, etcétera. Ahí estamos ante el dominio de la TGN. Son acciones que hace el hombre y cuyo término queda fuera del sujeto que hace la acción. No todos nosotros tenemos la TGN. Por ejemplo, ¿quién de nosotros aquí tiene la TGN propia del escultor? Imagínense ustedes el David, el Moisés, la piedad de Miguel Ángel. Yo me traía un caso de mármol o desastres, y él podía imprimir esa forma bella en ese mármol. Pero he aquí que los hombres, nosotros, no solo hacemos ese tipo de acciones, hacemos acciones cuyo término no queda fuera de nosotros, sino queda dentro de nosotros. Por ejemplo, piensen ustedes, el acto de pensar. Yo hago el acto de pensar y el término del acto es lo pensado. ¿Dónde queda? Dentro mío, dentro mío, como el acto de odiar, el acto de amar, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué dice Aristóteles? Me dice tomando el cafecito, señor, vi que tenía que haber un saber, que ya no se ocupaba de hacer bien objetos exteriores, sino de dirigir esas acciones cuyos términos quedan dentro suyo, para que usted las realice de modo bueno, para que de ese modo usted se perfeccione, sea plenamente hombre, no un hombre, no un hombre, sino sea plenamente un hombre. Entonces nosotros tenemos un saber que no se ocupa de hacer solo objetos exteriores, sino de dirigir la acción humana hacia el bien del hombre, esas acciones internas. ¿Y cómo se llama eso? Él lo llamó frónesis, Aristóteles. Y los latinos lo tradujeron por prudencia, que es el ámbito de la moral, de la ética. O sea, no solo necesitamos hombres que hagan cosas, sino también hombres que sepan obrar bien, que hagan el bien. Fíjese cuánto lo necesita una sociedad política. A eso, a hombres que obren bien. Pero ¿qué decía Aristóteles? El hombre hace otra acción, cuyo fin es conocer lo que algo es. No hacer una cosa exterior, ni tampoco dirigir la acción humana, sino saber lo que algo es, ver algo. Y viene la palabra teoría, ver, considerar lo que una cosa es. Simplemente eso. Y si ese ver es sobre una región de la realidad, sobre un aspecto de la realidad, se llama ciencia. Ciencia. Pero si ese saber se pregunta por la unidad de todo lo que existe, no sobre una región, sino sobre el todo, se llama filosofía. Filosofía. Entonces, como el que conoce el fin último de todo es el que dirige todo es ese fin, y es el sabio por excelencia. Por eso la filosofía es el saber supremo, es un conocimiento teórico también, que ve la unidad que vertebra la diversidad de todo. Luego viene la ciencia, que conoce, ve
las diversas regiones de lo real, botánica, zoología, antropología, todas las regiones de lo real, después viene un saber que dirige la acción libre del hombre hacia su propio bien, que se llama la ética, diríamos nosotros, y hay otro saber que se ocupa de hacer las cosas bien, exteriores, que es la técnica. Tecné llamaba Aristóteles. Fíjense qué integridad de hombre. Porque, a ver, nosotros necesitamos de cosas, por supuesto. Por lo tanto, necesitamos de la técnica, por supuesto. Porque necesitamos de sillas, de puentes, de casas, de aviones, autos. Pero también necesitamos obrar bien. Porque imagínense, en Argentina se aplicó alguna vez eso diciendo que bastaba producir bienes materiales para que eso se derramase y llegase a todos los hombres. Y no se ocuparon de cultivar en el bien a los hombres, la dimensión ética. Entonces 2 o 3 vivillos se robaban todo y no derramaban nada, absolutamente nada. Y la gente estaba inmensamente pobre. Así que no se trata solo de producir cosas, sino también de que el hombre sea capaz de obrar bien como hombre. O sea un hombre moralmente bueno. Y hace falta que el hombre conozca la verdad parcial de las cosas y la verdad total, porque hacia esa verdad total ordena todos sus actos libres. O sea, porque si no lo condenaríamos al hombre a vivir produciendo cosas, haciendo muchas cosas, pero sin saber para qué hace todo lo que hace. Porque el saber ese lo da el conocimiento de la verdad, y eso es un conocimiento de la filosofía y de la ciencia en objetos particulares. Estos 4 saberes estaban presentes en el pensamiento griego, el pensamiento heleno. Ustedes saben que con el advenimiento del cristianismo se añade un ya no saber natural. La filosofía es la búsqueda de la sola razón de esa unidad de todo lo que existe, sino que ahora esa unidad de todo lo que existe, que Dios se naturaliza y trino en personas, le habla al hombre, se revela, y el hombre trata de comprender con su razón esa revelación, y a eso se llamó teología. Por eso la teología ocupa el cetre, está en la cumbre de todos los saberes para un mundo de creyentes. Entonces tenemos ahí 5 saberes: teología, filosofía como metafísica, ciencia, moral y la técnica. La pregunta es, ¿a partir de cuándo se produce esta reducción del saber a solo el saber hacer? ¿Cuándo se produce eso? Bueno, voy a citar 2 personajes, que son Bacon, el inglés Francis Bacon, y un francés que se llamó Renato Descartes. Fíjense, si puedo poner una plaquita brevemente, porque son citas tomadas de ambos. Fíjense qué cosa curiosa. Si bien no coinciden ellos en el camino o método para alcanzar un principio indubitable de dónde fundar, a partir del cual fundar toda su filosofía, porque uno es el método deductivo Descartes y el método inductivo Bacon, sí coinciden en el fin que se le debe otorgar el conocimiento. Ambos, sea por un método u otro, el fin del conocimiento, ¿sabe cuál es de ahora en más? No ver, no conocer lo que las cosas son, no. Lo que importa es el dominio de la naturaleza. El dominio de la naturaleza. Este es el fin. Voy a ver si puedo compartir, no sé acá cómo se hace esto de compartir, la verdad no lo sé, pero no importa, lo dejamos, no interesa, puede haber una placa, pero no importa, no es sustantivo. Simplemente citaba un texto del discurso del método de Descartes, que dice, acabemos con esa filosofía especulativa. Ahora voy a hablar de qué se trata. Fíjense, acabemos con esa filosofía especulativa, heredada de Aristóteles y de los clásicos, y ocupémonos de lo que importa, que es el dominio de la naturaleza. Fíjese la actitud primera hora del espíritu humano. Ya no es de docilidad, de ver lo que las cosas son, sino de dominarlas para ponerlas al servicio que nosotros determinemos. Y Bacon dice exactamente lo mismo. Y dice, añade esto,
De ahora en más, señores, el saber es poder. Y voy a buscar un saber que me dé poder sobre las cosas. Un saber que no me dé poder, lo voy a declarar inútil absolutamente. Retomo la frase de Descartes. ¿Qué está queriendo decir cuando dice acabemos, señores, con el saber especulativo? ¿Qué está queriendo decir? Especulativo teórico. ¿De dónde viene especulativo? Del latín speculum. Speculum es espejo, ¿no? Bueno, el alma humana, el espíritu, frente al orden de las cosas, funciona como un espejo. Espejea ese orden, refleja ese orden que no lo ha puesto ella. Por eso el espíritu es dócil frente a las cosas. ¿Y saben cómo llamaban a ese ser, cómo lo pensaban los clásicos? A esa naturaleza, la pensaban como ordenada. Naturaleza, physis, decían los griegos. Es un algo, un ser, posee una esencia determinada. Viene de algo y se dirige hacia algo. Son las famosas causas. Yo no puedo entender algo si no sé quién lo produce, para qué lo produjo y qué forma le dio en función de esa finalidad que debe cumplir. Esas son las causas que integran la naturaleza. ¿Saben qué hace Bacon y Descartes? Esa causa no le importa. ¿Saben por qué? Porque ¿qué me añade a mí saber qué es una cosa? ¿Para qué es una cosa? ¿De dónde viene una cosa? No me interesa porque ahí yo soy un ser pasivo, que mira, funciona como espejo, dice lo que algo es, para qué está y de dónde viene. Yo quiero ser un hombre no pasivo, sino activo, que cambie la realidad, que la transforme para ponerla a mi servicio. Entonces, yo siempre pongo este ejemplo que es clarísimo, que no es mío, lo tomé de gran filósofo Etienne Gilson. Dice Gilson, es un nuevo modo de mirar la realidad. Un nuevo modo de mirar la realidad. Ya no importa ver, sino importa dominar la realidad, hacerse patrón de la realidad. Le pongo este ejemplo que pone Gilson. Si hubiese un medieval, un griego, viendo el vuelo de una paloma, se quedaría mirando, teoría, Theorein es ver, se quedaría viendo y viendo el para qué del vuelo, la forma que posibilita el vuelo y el sentido en el orden cósmico que tiene esa paloma. Dice Bacon, eso a mí no me deja, esa conocer qué es algo, para qué es y de dónde viene. Eso no se deja reinventar. Yo no puedo jugar a ser Dios. Yo quiero ser un ser creador. A mí eso no me interesa. Me deja pasivo frente a la realidad. O sea, viéndola, nada más, ver. Yo lo que quiero es hacer, fabricar, transformar. Entonces, ¿sabe lo que me interesa de la paloma? El mecanismo gracias al cual la paloma está volando. Porque si conozco el mecanismo gracias al cual la paloma vuela, puedo crear nuevos aparatos que vuelen. Aviones, globos o lo que sea. Es decir, un saber que se justifica y produce algo, si fabrica algo, si transforma la realidad, si es creador de una realidad nueva. No me interesa más el hombre que ve, sino el hombre que fabrica, que construye la realidad, que la transforma. Por eso acá pongo una nota a pie de página. Este advenimiento de este pensamiento baconiano, cartesiano, produce un cambio en la visión del hombre. Ya no importa un hombre logoteorético que ve que su acto primero del espíritu es ver lo que las cosas son y para qué son, sino el primer acto del espíritu es transformar la realidad. El deseo de verdad es reemplazado por el deseo de poder, de dominio. Esto va configurando al hombre, configurando una nueva antropología y un nuevo ideal de conocimiento. Ya no importa ver, saber, solo importa un saber si me permite transformar la realidad. Por eso la consabida pregunta que yo les dije, ¿qué se ha transformado esto en la conciencia de los hombres? Que hoy ingresa a nuestras universidades, por lo menos de nombre, básicamente, los alumnos y demás,
Y la primera pregunta que se hacen es, ¿para qué me sirve este conocimiento? Bien baconianos. Saber es poder. ¿Qué quiere decir Bacon cuando dice, ¿para qué me sirve? Porque yo, conociendo el mecanismo de algo, lo pongo al servicio de mi fin. Si yo conozco el mecanismo medianamente, aunque sea un zapallo, medianamente el mecanismo del ordenamiento jurídico de Argentina y estudio abogacía, lo puedo poner al servicio de mis fines y ganar mucha plata mediante juicios, etcétera, como contador, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es la anti-universidad. Por eso, gracias a Dios, por lo menos se llaman profesionales, no se llaman universitarios. Menos mal que eso sucede hoy entre nosotros. Entonces decía, ¿ves que hay un cambio en el modo de ser del hombre? Ya no importa un hombre luego teorético, sino un homo faber, que fabrique, que construya la realidad. Eso es lo que importa. Pero observen ustedes que hay un problema muy serio. Porque ya el conocimiento ya no me remite más a un algo que esté más allá de la naturaleza, a un fundamento metafísico último. No. Ahora el hombre está concentrado y centrado solo en los fenómenos de este mundo, en lo que se aparece en este mundo, a los que trata de dominar y poner a su servicio. Esa es la preocupación y la única ocupación que tiene el hombre. Por eso esto atenta contra, fíjense, el hombre religioso. Porque ya no hay ninguna razón, ninguna realidad en este mundo que me hable de un Dios distinto de él. Nada me remite a eso. Solo me remite todo lo que yo hago a los fines que el hombre pone. La cuestión es muy seria a nivel antropológico, a nivel religioso y también a nivel cognoscitivo, porque la universidad desaparece. La universidad nació para satisfacer a la inteligencia del hombre, que es teórica. El universitario, usted se va a la universidad, lo que le enseñan, ¿saben qué es? Agudizar los ojos, agudizar el ojo de la inteligencia, para que vea lo que el común no ve. Es eso un auténtico universitario, no un profesional, que eso es la degradación de la escuela napoleónica, de la universidad napoleónica. Estoy diciendo un auténtico universitario. Es el que agudiza la mirada, el ojo de la inteligencia para que ver lo que el común no ve. Por eso usted cuando va a la universidad, que es un gremio, tiene que encontrar con maestros que hagan posible eso en usted, agudizar la inteligencia. Heidegger dice de su maestro Husserl, agradezco siempre a mi maestro que me dio los ojos para ver. Los ojos se refiere a cómo cualificó su inteligencia a través del método fenomenológico, ¿no es cierto? Que fue el creador fue Edmund Husserl, y de ahí lo heredó Heidegger. También la conocida por todos nosotros, la Edith Stein. Entonces, se pierde definitivamente la teoría. Fíjate, esto es gravísimo en Occidente. La teoría, o sea, un acto del espíritu que consiste simplemente en ver, no producir nada distinto del ver, el ver, porque lo visto, que es el término de acto, plenifica mi alma. Por eso tenía sentido el estudio. Mire, voy a poner una nota a pie de página. En un libro bellísimo, Etienne Gilson, el gran filósofo francés, y el libro se llama Amor a la sabiduría. Dice Gilson, mirad al propio Tomás de Aquino. Nunca hizo otra cosa más que rezar y estudiar y enseñar secundariamente. Pero sabía que hacer un buen uso del intelecto, por ejemplo, el hombre que busca la verdad, hacer un buen uso del intelecto significa agradar a Dios. Por eso el estudio tiene un valor para Dios, para los ojos de Dios, como tiene la oración del contemplativo a los ojos de Dios. Esto tiene sentido. Excepto que seamos baconianos y marxistas y que creamos que la única forma de conocimiento es la que transforma la realidad. Y detrás de eso estamos. Por eso el primado de esta acción, sin sentido. Porque el sentido lo da siempre la teoría, ¿no? El saber para qué hace uno todo lo que hace. Y si está ausente la teoría, ese sentido ha desaparecido y por lo tanto el sentido de la acción que hacemos.
Entonces, Bacon establece una cosa terrible, miren. Establece un nuevo imperativo, un nuevo mandato. Dice Bacon, la tecnociencia, ¿qué es? Un saber que se evalúa por la aplicabilidad que tiene. Un saber que transforma la realidad. Eso es la tecnociencia. O sea, lo que importa es la transformación, no el conocimiento. Transformar la realidad. Por eso la ciencia se pone al servicio de la técnica. Por eso se pone primero tecnociencia, ¿no? Está subordinada a la ciencia. Ahora busco saber en tanto y en cuanto me da poder sobre las cosas. Entonces, dice Bacon en la Nueva Atlántida, dice, esta tecnociencia nos impera, nos da un nuevo mandato. ¿Sabe cuál es el nuevo mandato? Yo diría, a ver, tenemos a Kant, ahí en el siglo XVIII. Ya no es lo de Kant, el imperativo. Siempre debes considerar al hombre como un fin y jamás como un medio. No. ¿Sabe cuál es el imperativo de Bacon? Dice, este saber me da poder sobre las cosas. ¿Y cuál es el mandato que tengo? Hacer todo lo que sea posible hacer. Escuchen bien, hacer todo lo que sea posible hacer. Ustedes dirán, pero ¿y cuál es el límite? Y el hacer. Mientras se pueda hacer, se va a hacer. Yo siempre digo, ¿sabe por qué no se clona ningún hombre todavía? Porque no se ha podido hacer. El día que se pueda hacer, el día que alguien lo pueda hacer, lo va a hacer de inmediato y lo va a publicar en todo el mundo, lo va a comunicar a todo el mundo. Por eso, esto es serio en la tecnociencia y plantea un problema serio a la ética y a la religión. Y si no, ustedes conocen una ciencia que se llama bioética. ¿Cómo surgió la bioética? Este imperativo, hacer todo lo que sea posible hacer, todo tipo de experiencias, sin ningún límite. Imagínense aplicada a la vida humana eso. Puede hacer estragos. Por eso ha tratado la bioética de poner unos ciertos diques a ese hacer todo lo que sea posible hacer. La pregunta es, ¿esos diques son efectivos? A mi juicio, no son efectivos por lo que voy a decir. Y señalo esto. Hay en la tecnociencia 3 características de ese imperativo. Hacer todo lo que sea posible hacer. El imperativo es anético. Ánetos, en griego, significa desenfreno. No tiene ningún freno, porque él impulsa todas las experiencias que se puedan hacer, de cualquier tipo, negando todo límite, excepto que no se puedan hacer. Por eso la primera característica es anético. Segundo, y en este sentido, a esto quiero decirles, tan es serio esto de hacer todo lo que sea posible hacer, que tanto la ética o el derecho que lo pretenden limitar, siempre llegan después para justificar lo que se ha hecho, porque no pueden regular desde adentro este imperativo tecnocientífico. Entonces, anético. Segundo, no ontológico, o nontos, no respeta el ser de las cosas, ni siquiera la dignidad humana, porque con el afán de hacer todo lo que sea posible hacer, experimentar al infinito, se experimenta también con el hombre. Los problemas de la bioética, ustedes los tienen ahí. Los problemas que plantea la bioética son problemas que plantea a raíz de la aplicabilidad de esta tecnociencia a la ciencia de la vida, concretamente a la vida humana. Y ni hablemos del planeta, del problema del planeta, porque el problema del problema ecológico es esta lógica, en definitiva. Es este el problema. Entonces, segundo es no ontológico. Y tercero, no discursivo, porque no le importa el diálogo. Se pone por encima, por fuera de todo, porque el diálogo supone reconocer un sentido, un logos, y precisamente acá no hay ningún logos, sino es un hacer que no tiene fin, es un hacer sin fin, que se pone fuera de todo discurso, de todo diálogo. Hoy, en la actualidad, existe, yo siempre digo, si usted abre la cabeza de un hombre, va a encontrar de un lado
el amor a la tecnociencia. El hombre ama la tecnociencia porque cree que le resuelve todos los problemas de su vida. Sin advertir cómo lo condiciona de un modo que no es precisamente plenamente humano, por un lado. Y por otro lado, si usted analiza la cabeza del hombre, hay un sociologismo relativista que dice que la realidad no se puede conocer, que nosotros describimos la realidad de acuerdo a nuestros intereses y por lo tanto todo es absolutamente relativo. Este pensamiento sociologista no solo no puede frenar a la tecnociencia, ordenar a la tecnociencia, sino que simplemente la justifica absolutamente desde ese relativismo. Yo creo que la cultura es un problema cultural muy grave, por lo que dije antes. Genera un tipo de hombre, genera un tipo de conocimiento, pervierte algunas instituciones muy caras a Occidente, como es la universidad, la cual desaparece, y reduce, se cree que uno entiende algo cuando explica y no cuando comprende. Mira, hay dos tradiciones en Occidente, explicar y comprender. Explicar es lo de la tecnociencia de Galileo. Decía Galileo, basta saber cómo funciona algo para saber lo que dice algo. ¿Cómo funciona? Esto ustedes lo verán en la ciencia de la educación, en todos esos ámbitos. La tradición aristotélica, pero lo critican primero los románticos, rescatando a Aristóteles. Señor, usted no puede saber algo sabiendo solo cómo funciona, si no conoce el para qué funciona. El tema del telos, del fin, esto es claro. Bueno, esto está ausente en el mundo de la tecnociencia. El tema del telos, del fin, que es caro al hombre y a una sociedad política. Digo que yo no opongo técnica o tecnociencia a filosofía o a ciencia, sino me parece que la cultura debiera adquirir hoy una integridad, integrar estos conocimientos. Debiera ser filosofía y ciencia, ciencia y tecnociencia. Y porque el hombre necesita de cosas, ciertamente, y eso la tecnociencia nos lo da, pero no solo necesitamos de cosas, también necesitamos conocer, ver el ser. Y el ser conocido se llama verdad. Ese ser apetecido se llama bien. Y la integridad, la proporcionalidad nos produce belleza. Por eso el hombre no solo necesita de hacer cosas, sí necesita hacer cosas, pero también necesita de ser bueno. Por eso necesitamos de la ética. Y también necesitamos conocer la verdad y la belleza, y por eso necesitamos de la metafísica, de la filosofía. Nosotros necesitamos cultivar todos estos conocimientos para ser hombres integrados, no hombres livianos, hombres empobrecidos a una sola dimensión del conocimiento, que nos da el conocimiento tecnocientífico. No estoy oponiendo esto. Esta integridad de los saberes debiera darse en una verdadera escuela y en una verdadera, auténtica universidad, ¿verdad? Eso debiera hacer para realizar aquello que dice bellamente Tomás de Aquino, y dejo lugar a todas las preguntas que quieran, objeciones y demás. Dice Tomás de Aquino, nos recuerda algo fundamental, que es que todas las ciencias y las artes lo ordenan a una sola cosa, a la perfección del hombre, que es su felicidad. No debemos olvidar nunca esto. Ese canto de sirena que nos prometen con un saber exclusivo y excluyente, que es la tecnociencia, la felicidad en la tierra, cuando eso es imposible. Porque es el ideal iluminista del siglo XVIII, creyendo que erradicando el dolor, reduce la naturaleza, porque sabía que ni quien ha dominado la naturaleza, el hombre sería plenamente feliz. Todos sabemos que eso es absolutamente falso y que el mal nos acompañará siempre, mientras seamos hombres en este mundo, estoy diciendo, y que no solo necesitamos de cosas,
sino también de una verdad, de un bien y de la belleza, que dé sentido a todas las cosas que hacemos y a todo lo que hacemos en este mundo. Por eso digo una integridad, una dialéctica integrativa et ciencia, filosofía, ciencia y tecnociencia, y no out, o tecnociencia, o filosofía, etcétera, como se hace hoy, que se absolutiza ese conocimiento tecnocientífico y se termina convirtiendo al hombre en un homo faber, se termina haciendo de las universidades algo inexistente, se termina haciendo de la escolé, de la escuela, del ocio, también una realidad inexistente, y producimos hombres que viven, pero viven sin sentido, es lo peor que le puede pasar a un hombre, porque está hecho para el sentido. Y se lo priva de aquello que dice Tomás, el cultivo de todos estos señores está hecho para el sentido. Esto quería plantear, es una cuestión compleja, pero me gustaría que a través de las preguntas ustedes objeten, planteen todo lo que se les ocurra plantear. Entonces los escucho. Ah, tiene que traducir, claro. Me lee usted las preguntas. Ah, bueno, ¿qué leo para todos? Dice del padre Ramiro. Pregunta, esta mentalidad tecnocrática, perdón, en el orden político, ¿qué efectos produce? ¿Cómo se concibe la autoridad? Bueno, eso es muy serio. ¿Por qué? Porque a mi juicio, la mentalidad tecnocrática, esta mentalidad que hemos descrito, es funcional a una concepción de Estado que ha renunciado al ideal de virtud. Es decir, lo aclaro, ustedes saben que eh, es perfectamente funcional. Ustedes saben que el Estado moderno, que nace con Hobbes, ¿cómo nació este Estado moderno? Hobbes dice, frente a la concepción política de Aristóteles, de Platón, de los clásicos, que se planteaban una cuestión de la razón, que era el fin último del Estado, que en cuanto a se llamaba bien, el bien común era el fin del Estado, y eso era la virtud, cuál es el hombre virtuoso que el Estado debe realizar a través del ordenamiento jurídico, dice Hobbes, eso es un ideal que no se puede plantear un Estado moderno, porque hay diversas concepciones de virtud, y entonces entraríamos en una guerra. El Estado moderno surge en función de un pacto, porque todos los hombres temen perder la vida biológica antes de organizarse en sociedad. Y ese temor a la muerte violenta hace que entreguen todo el poder a un leviatán, a un poder absoluto, pero el leviatán se compromete a cuidar la vida biológica de esos hombres. O sea, ya ahora no importa la virtud, se renuncia al tema de la virtud, sino cuidar la vida biológica de los habitantes. La vida, por eso la vida es un absoluto en esta posición hobbesiana. Por eso el Estado auténticamente liberal se plantea de no mandar a los hombres a una guerra, por ejemplo, porque el Estado existe para cuidar la vida biológica. Yo creo que un Estado que es un poder, el leviatán, escindido de
la naturaleza del bien objetivo, fundado en la metafísica y la moral, es perfectamente, esta visión tecnocrática se presta claramente a sus fines. Porque acá no hay ninguna regla a este Estado exterior a su propio querer que lo regule, que lo regule. Por eso el poder de la técnica, que ahora no se ejerce sobre las cosas, sino sobre los ciudadanos mismos, para prever conductas y demás, es perfectamente funcional a este Estado. Y a mi juicio acá no hay autoridad en este sentido, porque la autoridad, la verdad, autoritas, es un ascendiente intelectual y moral que ejerce un hombre o una institución, en este caso el Estado sobre, sobre lo que se ejerce, y lo que lo justifica es autoritas, es hacerlos crecer, de augere, del latín, augere, que significa hacer crecer, es ese ascendiente intelectual y moral que se tiene sobre otros, pero no para utilizarlos como instrumentos, sino para afirmarlos como personas, para hacerlos crecer como personas. Por eso el gran problema de la autoridad política es realizar el bien común, para hacer crecer a los hombres. Está ausente en la preocupación política actual. La política actual es una búsqueda del poder por el poder mismo. O sea, la tecnocracia le viene como un al dedo a esta visión de un poder que no es autoridad, sino es un mandato absoluto, pero no fundado en ninguna ley que reconozca, que lo regule y que regule a los otros ciudadanos. Esta es, me parece, mi respuesta a eso, padre Ramiro. Ah, Magalí Vanina Carrieri, pregunta, profesora. Dice, en el caso, ¿cómo? ¿Cómo? Ah, le pasan las preguntas. Perdón, no pensé que ponía. Ah, no, perdón. No puso quién pregunta acá. No, usted pasa las preguntas, pero no, pensaba que era usted misma, no. Pero dice, no sé quién pregunta, no dice quién pregunta, pero dice, en el caso del docente de primaria de educación especial, ¿cómo debe enfrentar esta mentalidad de orientación que hay cada vez más grande y con lineamientos absolutamente productivos, hacer, formar para hacer y no para pensar? Pregunta, muy buena pregunta. Yo le diría que cómo se sale de este cepo, de esta atrofia de la inteligencia, porque es atrofia de la inteligencia, ¿cómo se sale? A través de la palabra que usted usó, el verbo final, que es pensar. La pregunta. ¿Sabe la primera pregunta que hago en el aula? Perdón, ¿para qué vienen a la universidad? ¿Para buscar qué conocimientos? ¿No vienen a buscar conocimientos que les sirvan? Sí, todo el mundo. No hay uno que diga que no. No digo que no. Uno, ¿eh? Que diga que no. Bueno, yo voy a enseñar un conocimiento que no sirve todo el año, porque voy a enseñar filosofía. Pero les voy a hacer una pregunta. Y si ustedes pensaran, se preguntarían. ¿Por qué preguntan como preguntan? O sea, a ver, si todo el mundo pregunta, ¿para qué me sirve este conocimiento? ¿Por qué pregunto de ese modo? Porque basta preguntarme por qué pregunto de ese modo para comenzar a salir de esa jaula que atrofia la inteligencia. Porque ahí me daría cuenta, yo ahí les muestro quién es su papá, que es Bacon, en la Nueva Atlántida, en el Nuevo Órgano, las consecuencias que se siguen de eso a nivel personal y cultural en Occidente, y entonces ya el alumno logro que abra la cabeza. Ya la cosa no es clara, no es tan clara como creían al principio que solo valen los conocimientos que me sirvan.
ya la cosa no es clara, porque la pregunta mía, el acto de pensar que pregunta insistentemente, ha perforado esa coraza empobrecida de hombres que solo viven, como diría Platón, que reconocen como real lo que pueden agarrar con las manos, nada más. Y al tetito le dices, son hombres rudos, brutos, a Platón añade algo durísimo, que a los que hay que evitar deliberadamente. Pero nosotros no somos eso, no somos cristianos, no hacemos ese tipo de cosas. Pero ahí dice eso, es tanta la barbarie que hay que evitarlo. Uno, a través de la pregunta, el que me hizo la pregunta, puede perforar esa lógica cerrada, autosuficiente, que cree que es autosuficiente, pero autosuficiencia no tiene absolutamente nada. Hay que perforarla, destruirla. Destruirla no en el sentido de la verdad que tiene, sino de la falsedad que guarda por no poner en relación ese conocimiento con otros. Eso es un auténtico universitario. No absolutiza su propia posición, su propio pensamiento. Eso es lo que hay que hacer. Por eso en el aula hay que preguntar y preguntar y preguntar y preguntar y preguntar y preguntar. O sea, yo los dije una vez cuando fui ahí, no debe ser una escuela de respuestas, no debe ser una escuela de preguntas para que el discípulo, entendiendo la pregunta, él mismo busque la respuesta a esa pregunta. Y haciendo eso está pensando sin darse cuenta. Ese hombre no va a ser más el mismo. Porque uno cuando le enseña a ver algo que no veía, uno cambia las acciones. Nosotros elegimos lo que vemos. Por eso la inteligencia cualificada genera hombres diversos. Eso tienen los docentes, la persona que me preguntó, tienen en ese sentido un poder benéfico que puede liberar auténticamente almas de la ignorancia en la que viven. En este caso, estoy diciendo que solo el conocimiento útil es el que hace feliz al mundo. Una arma poderosísima tiene. Eso yo le respondería a esta pregunta. Sí, perfectamente. Perfectamente escucho. Perfecto. ¿No la quiere decir oralmente, Magalí? Eh, a confesión de parte, reloj de prueba, los mismos docentes dicen cuando enseñan que le van a entregar a los alumnos herramientas, herramientas. Yo he escuchado esa expresión, los mismos docentes. Y fíjese, Magali, que la, hoy la universidad ya no forma universitarios, lo dicen ellos mismos, forman profesionales. Yo siempre me pregunto, ¿la carnicería qué forma? Carnicero. La panadería, panadero. La universidad es un caso que no forma universitarios, sino profesionales. ¿De dónde viene un señor profesional? Que tiene un conocimiento para tener una competencia, un manejo práctico en un determinado ámbito de la existencia. Eso es un profesional que ejerce una profesión determinada. No, no digo que no debe existir eso, digo, pero que ante todo un profesional es universitario, o sea, tiene una mirada universitaria de la totalidad de las cosas. Eso es la cabeza de un universitario. Y entiende claramente que su saber es parcial. Por eso la necesidad de ponerlo en relación con otros saberes, que le amplíen la cabeza, que le amplíen la mirada. La mirada de un universitario es una mirada sinóptica, como el filósofo en Platón, ver una totalidad, ¿no? Una visión de conjunto, una visión del todo. Esa es una mirada auténticamente de la universidad, que la tecnociencia no lo da. Y la visión hoy, lamentablemente, Magalí, prevalente en las universidades, es esta mirada tecnocientífica. Absolutamente. Y qué cosa curiosa, hasta los llamados progresistas, esto es una burla realmente,
Dicen que la universidad debe, yo lo peleo acá en la universidad en todos lados, debe servir a la sociedad formando técnicos para las empresas. Y yo les digo, pero muchachos, si son progresistas, que los empresarios se paguen su propia gente, ¿cómo le está pagando la Argentina? Formando cantidad de gente para que le den mano de obra gratis, que se lo paguen ellos a eso. Nosotros formamos universitarios. Es gravísimo, o sea, esa mentalidad está, yo me acuerdo una vez discutí con el centro de estudiantes, que era todos de izquierda, por supuesto, de la universidad. Entonces dije yo, pero perdón señor, pero la propuesta que usted está haciendo, le aviso, digo, por si usted no tomó, eso en el Consejo Superior, yo era decano, ¿no? Le hice a propósito, porque estaba realmente harto de escuchar las estupideces que decían. Y proponía que tenían que ser todas carreras técnicas y que la universidad debiera hacer eso. Le digo, perdón, señor, pero usted acaba de dar, usted es un vocero del Banco Mundial, y lo peor para ellos. ¿Cómo me dice eso? Y sí, porque es la receta que da el Banco Mundial y que lo obligó a Argentina a hacer la reforma educativa si aceptaba esas cláusulas. Así que le digo a usted un vocero del Banco Mundial. Se reían todos a carcajadas. Yo creo que de ahí me debe haber odiado el chico ese. Pero le decía la verdad simplemente. Pero sí, Magalí contesto que sí, lamentablemente es eso. Es una mentalidad extendida, no solo en el ámbito universitario, a la cual, por eso la universidad no existe, sino en todo ámbito. En la escuela, imagínense, ocio, tiempo, ocio, escolé, de ocio tiene lo que yo tengo de Brad Pitt, más o menos, ¿no? Una catástrofe, digamos. Sí, sí, es así, Magalí. Coincido con el diagnóstico suyo. Usted no se olvide de la lección de los sofistas. Los sofistas descubrieron, no se olvide de la lección de en el Crátilo, Platón dice que las palabras revelan lo que las cosas son, la esencia de las cosas. Por eso el que habla con propiedad utiliza exactamente los términos adecuados, porque yo al explicitar qué es la palabra universidad, estoy manifestando lo que es esa cosa que se designe con ese nombre, universidad. Los sofistas que descubrieron que la palabra puede ser desnaturalizada, a no ser un vehículo para designar lo que algo es, sino un instrumento de manipulación del que escucha la palabra. ¿Y cómo? Cambiando el contenido, como usted señala muy bien. Ahora las palabras son herramientas, no vehiculizan lo que las cosas son, la verdad de las cosas, sino que son herramientas. ¿Y qué quiere decir herramientas? Que usted las use como usted se las coja, de acuerdo a los fines que usted le pone. ¿Y cuáles son esos fines? Los intereses, porque no hay ninguna verdad. Al decirle eso, le están diciendo, mire Magalí, no hay ninguna verdad. Nosotros, ¿qué hacemos? Usamos palabras para describir la realidad. ¿Pero qué realidad? La realidad que nosotros inventamos, que queremos. Eso es lo único real. Son nuestros intereses que se vehiculizan a través de relatos, que usamos palabras. Pero no es que las palabras designan una realidad que existe objetivamente, que tiene una esencia, que tiene fines, eso no existe más. Por eso yo me pongo loco cuando oigo hablar, dice, le vamos a dar herramientas. Un maestro dando herramientas, pero es algo realmente la anti-universidad. Lo más grave, Magalí, la cosa más grave, es que ese docente no sabe lo que está diciendo. La inmensa mayoría no sabe, porque para saber, un maestro universitario debe ser por los presupuestos de dónde habla, de orden metafísico, antropológico, ético. Eso debería conocer. Y son muy pocos aquellos que usan esas palabras sin darse cuenta y no se dan cuenta de todo lo que ridiculiza una palabra así.
Bueno, yo ahí diría, el problema de la ciencia moderna, la ciencia, el concepto moderno de ciencia, la ciencia no se ocupa de la verdad, no le interesa la verdad. La ciencia está fuera del orden de la verdad. O sea, el experimento científico no es experiencia, no refleja, no le interesa reflejar lo que las cosas son, sino producir una realidad. Por eso tiene un carácter anticipatorio la ciencia moderna. Heidegger lo dice claramente, dice, cuando Galileo en la Torre de Pisa ve la caída de los objetos, no es que es una experiencia que experimenta aquello que está ocurriendo, no, él se puso unos lentes antes, Galileo, y dice, yo concibo en mi mente, no dice veo, concibo en mi mente que un cuerpo tiene un movimiento rectilíneo uniforme si no se lo pone una fuerza en contrario. No es que eso lo vea, es una invención del científico. O sea, se anticipa a la realidad y le elabora un cuestionario que la realidad debe responder. Por eso dice Heidegger, la naturaleza de la ciencia moderna es toma témata, matemática, toma témata, es lo anterior a la experiencia. No deja que algo se muestre como es desde sí mismo. Por eso no hay verdad ni como aletheia, que es la mostración de un objeto de sí mismo, ni tampoco como adecuatio, el esfuerzo de mi inteligencia de adecuarse a eso que se muestra. La ciencia no busca ni la aletheia ni el adecuatio. Por eso, estrictamente en ciencia, no hay verdad. En este sentido que busca la filosofía y la teología y la metafísica. El gran problema para Occidente, lo que plantea esa profesora, es que si nosotros no reintegramos, no volvemos a integrar los saberes, estamos en una situación muy delicada en la cultura. ¿Por qué? Porque, como dije, haremos muchas cosas, fabricaremos muchas cosas, viviremos capaz unos 30 años más, 50 años más con el uso de la técnica, pero no sabemos, no podremos saber quiénes somos y para qué existimos. Cosas terribles en un hombre. Y si hay algo grave en un hombre, es vivir, pero no saber para qué. Porque lo propio del hombre es la búsqueda del sentido. Y una cultura que no cultive el saber teórico, léase la teología, la filosofía, es una cultura que no cultiva integralmente al hombre y lo condena a vivir sin sentido. Léase la infelicidad. Y es, a mi juicio, lo que está ocurriendo. Hoy, ¿para qué vive el hombre? El hombre de hoy, ¿sabe para mi juicio cuál es? Es lo que profetizó Max Stirner en el mitad del siglo XIX, en su obra El único y su propiedad. ¿Quién es el único? Yo. ¿Y qué hay fuera de mí? Nada. ¿Y el único de qué es? La vida biológica. ¿Y qué tiene la vida biológica? Deseos. ¿Y qué hay que hacer con los deseos? Satisfacerlos. ¿Y cuándo se satisfacen? Nunca, porque son infinitos, como decía Platón. Por eso hoy, hasta los derechos, ¿qué satisfacen los derechos que son? Deseos que se conquistan. Deseos. Yo deseo ser una jirafa. Bueno, lucho para que se me reconozca el derecho a ser jirafa. Deseo esto, deseo aquello, deseo lo otro. O sea, son los deseos de la vida biológica satisfechos por unas. Eso es la decadencia del hombre. Como diría Platón en la mal llamada República, a través de Glaucón. Pero esto es una sociedad de los cerdos, porque los cerdos hacen eso, advienen solo a las necesidades biológicas, nada más. Es una sociedad de los cerdos. ¿De dónde está el gran problema del hombre? La verdad, en la belleza, están ausentes de esa cultura. Por lo menos a mí es terrible. O sea, insisto, Magali, con esto, no estoy oponiendo, digo que deben integrarse esos saberes, integrarse, porque también necesitamos de cosas en este mundo. No estoy planteando una visión eh, eh, negativa de un saber contra el otro, digo, sino integrativa y jerárquica. Saberes que, al conocer el fin último, tiene que ocupar el centro, el sitial de honor del saber. Ah, ¿va a ser una pregunta del profesor? ¿Va a ser una pregunta del profesor? No. Ah, no, porque hoy lo veo, porque nunca lo puedo ver en el curso de los jueves.
Estoy contento de verlo. Así que bueno, muchas gracias. Ah, está Fanny ahí. Está Fanny ahí. Fanny. ¿No es Fanny? Sí, es Fanny. Y gracias, profesor, entonces, gracias a todos. Ha sido un gusto. Ha sido un gusto, ¿eh? Me hubiera gustado estar ahí. Un abrazo para todos, ¿eh? Me hubiera gustado estar ahí personalmente, pero ya alguna vez, Dios mediante, estaré. Un abrazo grande. Adiós.